Bien, entonces ya en esta oportunidad tenemos una clase, digamos, importante, que es la de, es un taller importante porque habla de géneros, ¿no? Figuras y recursos literarios, que ya la clase pasada también trabajaron con la maestra Aide, lo que corresponde a la interpretación y escritura literaria, ¿no? Entonces, son conocimientos propios del área y que forman parte también del temario para esta prueba única nacional. Bueno, entonces les voy a dejar con la maestra Aide para que ya pueda dar inicio. Me supongo que los demás participantes se irán incorporando en la medida que transcurre la noche. Adelante, maestra Aide. Gracias. Gracias, Maribel. Muy buenas noches a todos los maestros. Como adelantaba la maestra Maribel, este es un taller importante como parte del temario, pero también sirve para entrenarnos y sirve también para revisar algunos aspectos que de repente necesitemos revisar antes de aspectos teóricos. Así que vamos a iniciar con una breve teoría. Entonces voy a proyectar en primer lugar la presentación. Bien, como lo había adelantado Maribel, el día de hoy vamos a trabajar géneros, figuras y recursos literarios. Esta es la web de la consultora en la que después ustedes van a poder revisar la grabación de la sesión, también los materiales que vamos a trabajar hoy día en clase, no solo la PPT, sino también el PDF de los casos que vamos a resolver juntos. Quería empezar con esta situación que seguramente muchos lo hemos vivido en nuestras clases. Dice, una docente de comunicación inicia la lectura de un poema con sus estudiantes. Al terminar pregunta, ¿de qué trata el poema? Un estudiante responde, trata de un animal que camina antes de morir. Otro estudiante dice, no, profesora, yo creo que habla de cómo recordamos lo vivido antes de morir. La docente se detiene. Permítanme un minutito, por favor. La docente se detiene. Ambos han leído el mismo texto, pero no han llegado al mismo nivel de comprensión. El primero ha identificado información visible. Se trata de un animal que camina antes de morir. El segundo estudiante ha empezado a interpretar el sentido del poema a partir de imágenes, palabras y recursos literarios. Entonces, la docente plantea una nueva pregunta. ¿Qué palabra, imagen o forma del poema nos ayuda a sostener esta interpretación? Entonces, ahora la clase ya no va a ir detrás de qué dice el texto en un nivel literal, sino que más bien va a ser una exploración de cómo el texto construye sentido a partir de las palabras, de la imagen o la forma del poema o algún elemento que nos sugiera que hay un sentido más allá de la información literal. Entonces, como docentes de comunicación, nos preguntamos, ¿qué debemos hacer para que nuestros estudiantes pasen de reconocer figuras literarias, que eso es importante, sino que más bien también expliquen cómo esas figuras literarias construyen el sentido global de un texto? ¿Ya? Entonces, vamos a ir trabajando a lo largo de esta presentación en resolver los casos que tenemos ahora como material de trabajo, pero también reconociendo que estos casos podrían ser ejemplos de lo que nos vendría en el examen y cómo podríamos resolver en la prueba, digamos, sabiendo que tenemos un tiempo determinado, sabiendo que tenemos distintos tipos de preguntas, pero ya con un ojo entrenado sobre este tipo de casos. Primero hay que reconocer ¿dónde está el foco del caso? Algunos nos piden información sobre el recurso literario, otros sobre la figura retórica o figura literaria. Luego, en algunos casos nos piden cuál es el vínculo del lector con el texto y en otros casos nos dicen cuál podría ser la mejor propuesta de usted como docente o la mejor intervención docente, cuál sería la más adecuada. Entonces son tipos de preguntas que su propósito es distinto y para resolver el caso hay que identificar primero qué es lo que nos piden entonces. En segundo lugar, hay que leer el recurso dentro del texto. No basta con nombrar el recurso literario, hay que explicar qué sentido produce dentro del sentido global o qué sentido produce dentro del texto para encontrar
justamente el mensaje o la propuesta que quiere expresar este texto literario. Vamos a distinguir figuras y recursos. Vamos a trabajar metáfora, comparación, hipérbole, epíteto, antítesis y personificación. Por favor, pónganme en el chat en este momento cuál de estas que hemos nombrado, metáfora, comparación, hipérbole, epíteto, antítesis y personificación, nunca la habían escuchado o no la habían visto ejemplificada. Por favor, dejemos en el chat. Si todas la vieron, no ponen nada, pero si hay alguna que a ustedes no le queda claro cuál es la diferencia, por ejemplo, o qué significa antítesis o personificación, por favor, pónganlo ahorita en el chat. Pueden escribirlo, por favor. Y si no, está bien, si todas estas figuras las tienen claras de qué trata, ahorita vamos a hacer un repaso en general para que estemos todos alineados, porque estas van a aparecer en alguno de estos casos, pero además también son las que son más recurrentes y que podrían venir en el examen de ascenso. Entonces, conviene y es importante poder revisarlas. Número 4, hay que elegir la mejor mediación. Si finalmente la pregunta es sobre intervención docente o cuál sería la propuesta más adecuada, eso pregunta en el caso, ¿cuál es la propuesta más adecuada que como docente usted aplicaría? La clave entonces está en promover la interpretación. Ustedes van a marcar como clave aquella alternativa A, B o C que tenga la propuesta de promover la interpretación con evidencia del texto y no una explicación cerrada o directiva que haga el docente. ¿Ya? Entonces, cualquier alternativa que tenga una explicación cerrada o que el docente les indique a los estudiantes qué hacer, paso 1, paso 2, paso 3, esa no va a ser la clave. La clave va a tener o va a constituirse de aquella propuesta que promueva la interpretación por parte de los estudiantes con evidencia textual. Hasta allí, maestros, vamos a hacer entonces un alto para ver si en el chat alguno de ustedes ha puesto qué figura literaria no la tiene tan presente o hace tiempo de repente no la ha visto. Maestra Edith, maestro Carlos, Laura Estela. Coménteme si alguna de estas figuras literarias no la habían visto antes. A ver en el chat. Ajá, la antítesis, ya no la había, claro, sí, la antítesis es oposición, pero esa, digamos que todavía no la tenía usted fresca. Ya, entonces vamos a ir revisando todas, pero en especial algunas de las que ustedes necesitan conocer con mayor profundidad. Sigamos entonces con esta parte teórica que es muy, digamos, resumida. Y si necesitamos, cuando estemos resolviendo los casos, regresar, vamos a regresar a las diapositivas. Ya estas diapositivas se las van a mandar también junto con la grabación, pero vamos a revisar un poco de teoría antes de eso. Pero cuando estemos en los casos, como le digo, si necesitamos regresar a las diapositivas, regresamos, ¿ya? Para que no tengamos esto como apoyo. Un recurso literario, dice, se interpreta por el efecto que produce en el poema, cuento o fragmento teatral. Entonces, un recurso literario se interpreta por el efecto que produce en ese texto literario. Para resolver casos hay que identificar el recurso, si es una palabra, si es una imagen, una disposición gráfica del poema mismo, si es el narrador, el epígrafe o una figura literaria. Hay que relacionarlo con el texto como número 2. ¿Qué aporta esta figura literaria? ¿Qué aporta a la atmósfera? ¿Qué aporta al conflicto? ¿Qué aporta al tema o a la voz del texto? Y número 3, hay que explicar su efecto. Precisar si esta figura literaria se intensifica, si sugiere, si contrasta, si anticipa o si genera ambigüedad en el texto. Entonces, cuando les pidan sobre las preguntas sobre recurso literario y sentido global, miren acá arribita. Cuando tengan preguntas, a ver un ratito, vamos a ver acá. Cuando les pidan preguntas de recurso literario y sentido global, va a ser, un ratito por favor. Acá, cuando les pidan preguntas de recurso literario y sentido global, ustedes la mejor alternativa va a ser aquella que conecte el recurso más la evidencia textual, más el sentido global del texto. El recurso más
qué aporta en el texto, o sea, qué aporta a la atmósfera, al conflicto, al tema, este recurso literario. ¿Cuál es su vinculación con el texto? Más el sentido global. El sentido global es que sugiere, intensifica, anticipa, genera ambigüedad. Ahora, cuando les pregunten sobre identificación de figuras retóricas, vamos a tener algunas de ellas como ejemplo acá, pero hay muchas otras, ¿no? No es que estemos agotando todas las figuras literarias. Vamos a bajar un poquito para que no esté muy pegado. Que esto sea como más bien una invitación a seguir revisando las figuras literarias después de la sesión, porque aquí no se están agotando todas las figuras, ¿ya? Vamos a ver, decían algunos de ustedes en el chat que algunas de las figuras literarias eran las que menos conocían o que estaban menos familiarizados. Vamos a empezar con una que seguramente todos conocemos, pero que en este caso he escogido un ejemplo de los textos que vamos a leer a continuación. Y es la metáfora. Dice, identifica un elemento con otro sin un nexo comparativo, como si fuera una palabra, sin utilizar la palabra como o al igual que. La metáfora sí identifica un elemento con otro, sí hay una relación, pero sin este elemento comparativo de cómo, al igual que, tanto como. Entonces, por ejemplo, tenemos la frase hachazos de tiempo. Hachazos de tiempo, ustedes saben lo que es un hacha y un hachazo es un corte, ¿no? Pero además es un corte profundo. Entonces, los hachazos del tiempo tienen que ver con estos eventos dolorosos, ¿no? De la vida, digamos, y entonces identificamos estos cortes o esas heridas profundas con el paso del tiempo, sin utilizar, como les digo, la palabra como. La comparación, a comparación de la metáfora, ¿no? Sí relaciona explícitamente dos elementos, pero mediados por la palabra como, al igual que, lo mismo que. El ejemplo es el siguiente. Se desvanecieron en el aire al igual que una visión. Algo se desvaneció en el aire al igual que una visión. Una visión, ustedes saben que es, digamos, eh, una aparición, ¿no? Que se pronto, ¿no? Y eso puede desvanecerse o acabarse en un momento determinado. Entonces dice, algo se desvaneció en el aire al igual que una visión, como si fuera una visión. Si ya está la palabra como, al igual que, lo mismo que, tal como, entonces definitivamente es una comparación. ¿Hasta ahí se entendió? Por favor, coménteme si en el chat si hasta ahí se entiende. A ver, y vamos con el último recurso o figura literaria de esta presentación. La hipérbole es aquella que exagera una cualidad para intensificar una imagen o idea. Entonces, exagera algo para intensificar la imagen o la idea. Las torres llegan hasta las nubes. Evidentemente las torres no llegan hasta las nubes, ¿no? Hay grandes construcciones, construcciones monumentales, pero si yo utilizo esta frase dentro de este recurso literario, dentro de un poema o un texto literario, lo que quiero hacer justamente es exagerar esta cualidad de altura, de esta dimensión enorme para justamente intensificar la imagen o la idea, ¿no? De repente luego compararla con algo muy pequeño, etcétera, etcétera. Entonces, las torres llegan hasta las nubes, es una exageración de la cualidad de las torres, que pueden ser muy altas, muy monumentales, muy grandes, pero que ninguna va a llegar, digamos, literalmente hasta las nubes. Entonces ahí estoy utilizando una exageración, cada vez que utilizo una exageración es hipérbole. Entonces, acá hay un método rápido, si quieren ustedes le toman foto para tenerlo a la mano. Si hay nexo y utilizan las palabras como, al igual que, lo mismo que, es comparación. Entonces acá tenemos comparación. Si hay nexo con palabras como, al igual que, lo mismo que, comparación. Si hay exageración,
es hipérbole. Y si hay traslado, si hay una similitud, si hay alguna expresión de identificar un elemento con otro, pero sin la palabra como, al igual que, lo mismo que, es una metáfora, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hachazos de tiempo tiene que ver con los cortes, las heridas profundas que a veces a lo largo de la vida, del tiempo, podemos ir acumulando. ¿Hasta allí se entendió? Por favor, me confirman en el chat para pasar a la siguiente presentación. ¿Ya? Vamos a tener unos 10 minutitos más de teoría y luego vamos a ir a la resolución de casos, pero estos ejemplos aparecen. Excelente, maestro Carlos. Siguiente. Hay figuras distractoras frecuentes. No confundir cuando tengan preguntas de figuras literarias, no confundir con la definición suelta, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos otras figuras literarias. ¿Qué es un epíteto? El epíteto es el adjetivo que resalta una cualidad propia o característica del sustantivo. O sea, hay un sustantivo al cual se le califica, se le presenta una cualidad propia o característica de este, sin exageración, ¿no? La antítesis es una oposición, como lo decía la maestra al inicio de la sesión, contrapone ideas o términos opuestos para producir un contraste que es necesario para justamente elevar o incidir en el sentido global del texto. Y finalmente la personificación va a atribuir rasgos, acciones o cualidades humanas a seres inertes o seres no humanos, ¿no? Entonces vamos a observar que a elementos inertes, seres no humanos, más bien tienen rasgos, cualidades o características humanas. Siguiente, dice, la poesía tiene que ver con la palabra, la forma y también la disposición visual. Dice, en poesía el sentido puede construirse por una palabra inesperada, el ritmo o la organización gráfica dentro de del mismo poema. Dice, el poema también significa por cómo se ve. En algunos casos vamos a tener poemas que tienen formas, ¿ya? Entonces también eso es parte de la organización gráfica del poema y que contribuye al sentido global. Hay poemas en los cuales nos van a pedir que notemos la elección léxica. ¿Qué palabras o qué términos se han elegido o el autor ha elegido? Me van a disculpar que estoy con un poquito de gripe. Y de repente voy a hacer algunas pausitas al momento de hablar porque me estoy quedando sin respiración. Entonces, en la elección léxica decía que el autor ha elegido palabras para colocarlas en su texto literario y, por ejemplo, hay uno de los poemas que vamos a revisar en la que una palabra como oler va a activar la memoria. ¿Por qué? Porque no sé si les ha pasado a ustedes, y en el poema lo señalan muy bien, cuando olemos, rememoramos o recordamos algunas experiencias pasadas. Ese olor me recuerda al perfume que utilizaba mi padre cuando yo era pequeña, o ese olor me recuerda a la comida que me preparaba mi madre. Entonces, activan nuestra memoria, nuestra experiencia corporal y lo que hacen es una evocación hacia algo que nos recuerda la mente, ¿no? Ese olor, entonces, que suele ser una experiencia sensorial, el autor ha colocado la palabra oler dentro del poema, pero para relacionarlo con justamente la evocación del paso de nuestra vida o de los momentos memorables de nuestra vida. Entonces, cuando nos pregunten por algunos términos, tenemos que tener en cuenta que a veces los términos que están colocados en el poema tienen un porqué en razón de todo el poema o el sentido global del poema. La disposición gráfica tiene que ver con el uso de mayúsculas. La ubicación y el orden orientan énfasis, oposición o simultaneidad. Incluso vamos a ver un poema en que se utilizan mayúsculas y hay una especie de oposición. Cuando vemos el tema de sonoridad y ritmo, también esto contribuye al sentido global del poema. Solo son claves si se conectan con el sentido del poema, el ritmo, la sonoridad,
tienen que ver también con el sentido global y hay que estar atentos no solo al uso de las palabras, sino al ritmo y a la sonoridad del poema. Una pregunta que tenemos que hacernos es por qué el poeta eligió esa forma o esas palabras o ese tipo de ritmo y qué efectos produce en el lector. Ahora, hay preguntas que ya no van a ir como las anteriores al tema de la poesía, de la palabra, la forma y la disposición visual. No van a pedir acerca de las figuras literarias, no van a preguntarnos sobre el recurso literario y sentido global, sino que van a ir a lo siguiente. Van a pedirnos cuál es la mejor intervención docente o cuál es la más adecuada. La más adecuada, y por favor vamos a regresar sobre esto, es que ustedes escojan aquella alternativa que pueda mediar el docente sin cerrar la interpretación del estudiante, sin ser muy directivos, muy indicadores, muy, digamos, sin pautear tanto, ¿ya? La mediación significa un acompañamiento y, por supuesto, hay una retroalimentación que ustedes tienen que hacer para acompañar al estudiante, pero que esta intervención no sea muy directiva ni muy cerrada. En primer lugar, hay que volver al texto, hay que pedir evidencias. ¿Qué palabras, expresiones, formas o fragmentos concretos el estudiante puede recuperar para construir el sentido global? Luego, aquella clave de las tres alternativas, A, B o C, que me pidan que el estudiante formule hipótesis, es decir, se anticipe, contraste, reformule sentidos durante la lectura, esa clave es la correcta. Y por favor, no marquen aquella alternativa, bienvenida Clara, no marquen aquella alternativa en la que se evita o eviten mejor la respuesta dada. No marquen aquella alternativa en la que explica todo al estudiante antes que los estudiantes interpreten. Es decir, si en una de las alternativas ustedes ven que el docente ha sido muy directivo, ha sido muy indicador, ha sido muy cerrado, ha explicado todo a los estudiantes antes de que ellos tengan agencia para que puedan interpretar, para que puedan contrastar, para que puedan reformular, para que ellos puedan anticipar los sentidos de la lectura, esa no la marquen. Aquella en la que, o cuál es la clave, aquella en la que pregunte, oriente y devuelva al texto. Les diga, otra vez regresen sobre el texto, no la que reemplace el análisis del estudiante. Muchas veces decimos, uy, esa parece la respuesta correcta porque les dice todo lo que debe hacer el estudiante, paso 1, paso 2, paso 3. Y más bien es invitarlos a ellos a que tengan agencia también sobre la interpretación. Recuerden que siempre nos van a preguntar sobre cuál es la respuesta más adecuada, pero recuerden que no es toda la sesión, no nos están preguntando sobre lo que haríamos en toda la sesión, nos están preguntando lo que haríamos en ese fragmento a propósito de ese caso en particular, ¿ya? Hay una pregunta también sobre el epígrafe y sobre los vínculos lectores. Hay que ir acá al cuadrito celeste que dice, la clave diferencia el consumo lector de la experiencia personal con el texto, ¿ya? Las claves, de las tres alternativas, la que ustedes marquen como clave es la que diferencia el consumo lector de la experiencia personal, ¿ya? Entonces vamos a regresar a esto. Hay una pregunta sobre el epígrafe. El epígrafe es un texto inicial que anticipa, sugiere o problematiza una clave de lectura. Y entonces hay una pregunta sobre eso, sobre el epígrafe. ¿Qué es lo que haríamos nosotros si es que el estudiante lo invitamos a leer el epígrafe y cómo se relaciona esto con el texto? Luego, también hay preguntas sobre uso didáctico. Recuerden que primero tenemos que generar hipótesis y luego contrastarlas al terminar la lectura. Hay otras preguntas sobre el vínculo significativo. Te dicen, ¿cuál de esas tres alternativas presenta un vínculo significativo? ¿O cómo podríamos saber si el estudiante está teniendo un vínculo significativo con la lectura? Se evidencia cuando el estudiante se identifica, valora, recomienda o justifica su relación con un libro. Es decir, cuando hay una especie de vinculación emocional porque recomienda, justifica su relación, la valora, la critica, la promueve. Entonces hay una especie no solo de conocimiento a nivel teórico, sino que hay un involucramiento y por eso es que es un vínculo significativo. No basta medir la preferencia, es decir, aquellas preguntas en las que ustedes se encuentren, ¿cuál es el género literario que más te gusta?
saber qué género lee no demuestra identificación literaria. No basta decir yo leo cuentos, poemas y algunas veces piezas teatrales, sino por qué recomiendas, por qué valoras, por qué nos identificas con esta lectura, va más allá, va a generar o a darnos cuenta de un vínculo emocional con la lectura. Y acá hay un checklist para resolver la casuística. Eh, Antes de marcar la alternativa correcta, ya hemos visto desde la clase pasada que una de las alternativas es ponerse como abogado del diablo. Ya, yo tengo esta como elección, es la B, por ejemplo. Yo tengo que hacerme la pregunta, ¿por qué no podría ser la A? ¿Por qué no podría ser la C? Esa es una buena alternativa como para revisar y reconfirmar que realmente la clave es la B, por ejemplo. Pero además tenemos acá una propuesta de checklist que no se agota, ustedes pueden agregar otras que les funcionen, pero antes de marcar la alternativa hay que regresar a la pregunta. ¿Qué pide? Identificar la figura, comprender el sentido global o elegir una acción o la mejor, o la adecuada o la acción más adecuada del docente. ¿Cuál es el foco? Porque de eso va a depender cómo respondamos. Segunda clave para ver cuál es la alternativa correcta. La alternativa vuelve al texto o entrega una explicación externa. Es decir, le pide que el estudiante, por ejemplo, compare con otros textos externos o es que le pide al estudiante que regrese y analice sobre el mismo texto. Cuando ustedes ven alguna alternativa que vuelve sobre el mismo texto, es decir, que no le pide la biografía del autor, no le pide el contexto literario en el cual es este poema, no les pide que lean una obra de otro autor contemporáneo al autor que están trabajando, o sea, no pide explicación externa, sino que regresa al texto, esa es la alternativa correcta. Cuando ustedes tengan alternativas que les dice, por ejemplo, una buena acción docente sería que el profesor les mande escribir la biografía del autor. Si es una explicación externa que no regresa al análisis del propio texto que están ejemplificando en ese caso, entonces descartamos, ya no es la alternativa correcta. Ahora, otro checklist. El recurso aporta al tema, a la atmósfera, al conflicto o a la ambigüedad del texto. O sea, el recurso, porque a ustedes en las alternativas les van a poner recursos literarios, por ejemplo, que son muy parecidos, metáfora, comparación, o de repente antítesis, hipérbole, pero no se trata de identificar el recurso por el recurso, sino cómo aporta al tema, a la atmósfera, al conflicto o a la ambigüedad de dicho texto. ¿La figura seleccionada es la que predomina o solamente es la que aparece en una parte del texto, pero no es la que le da el sentido global al texto? Entonces, les van a pedir sobre figuras literarias que predominen y que hagan, digamos, sean parte del sentido global del texto, no solo sobre una partecita. Y finalmente, la acción promueve interpretación del estudiante y no una respuesta cerrada, es decir, ustedes elijan aquellas alternativas en las que dicen la mejor propuesta docente, ¿cuál sería? Aquella acción que permite que el estudiante tenga agencia, no en la que el docente le da una respuesta cerrada o es muy directiva o muy indicativa o muy, digamos, que guía paso a paso lo que va a hacer el estudiante, porque pareciera que esa es la mejor, la que el docente hace todo. Sin embargo, no fomentaría la interpretación del estudiante si es que yo le digo, por ejemplo, un recurso literario es esto, una figura literaria es esto, la metáfora es esto. No, yo necesito que el estudiante regrese, identifique, compare, contraste, discrimine, ejemplifique, subraye, entonces que regrese sobre el mismo texto. Así parezca que el estudiante no está siendo mediado por el docente, sí hay una mediación porque hay una canalización de no dar respuestas cerradas, sino de más bien guiarlos. Entonces, la regla de oro es, y para terminar esta parte teórica y ya comenzar con los casos, muchísimas gracias a todos los que se están uniendo. Santos, Mirta, Laura Estela, Eduardo, Clara, Carlos. Vamos a terminar esta parte teórica, pero como le digo a los que se hayan incorporado tarde, vamos a regresar sobre estas diapositivas conforme vayamos avanzando en los casos, ¿ya? La regla de oro entonces es elegir la opción de las tres alternativas, cuál es la letra que mejor conecta el recurso literario con la evidencia textual, es decir, cómo aporta sentido al texto,
y cómo esto no rescata solo la construcción del sentido de uno de los fragmentos o de los párrafos o de los versos, sino le da construcción de sentido global al texto literario, ¿ya? Entonces vamos a revisar los textos, ¿ya? Que son 8 casos el día de hoy. Y el tema que nos congrega esta noche es géneros, figuras y recursos literarios. Hasta ahí la parte teórica se ha comprendido. Por favor, me confirman para poder pasar ya a la resolución de casos. A ver, vamos a proyectar. Vamos a ampliar un poquito. Ya, ahí yo creo. Sí, confirme maestro Carlos, maestra Mirta, los maestros que han estado puntualmente. Sí, muy bien. A ver, la 1 ya, la profesora comenzó rápidamente, la 1 la C, dice. Vamos a leer rápidamente para que no nos gane la noche. Dice, los estudiantes de 4º grado leerán poesía peruana del siglo XX. En este contexto, la docente ha propuesto que los estudiantes lean algunos poemas de Blanca Varela. A continuación se muestra uno de los poemas que los estudiantes están leyendo. Nadie nos dice, es el título del poema. Nadie nos dice cómo voltear la cara contra la pared y morirnos sencillamente, así como lo hicieron el gato o el perro de la casa o el elefante que caminó en pos de su agonía como quien va a una impostergable ceremonia, batiendo orejas al compás del cadencioso resuello de su trompa. Solo en el reino animal hay ejemplares de tal comportamiento. Cambiar el paso, acercarse y oler lo ya vivido y dar la vuelta, sencillamente dar la vuelta. Este poema se encuentra en falso, teclado. Dice, ¿cuál de las siguientes acciones es más adecuada para orientar a los estudiantes en la comprensión de los recursos literarios que aportan sentido global al poema? Ya, la más adecuada. Letra A, proponerles releer el poema en voz alta desde el verso 11 hasta el 14. A ver, releer poemas. B, comentarles que muchos poetas contemporáneos suelen omitir signos de puntuación como una forma de oponerse a la escritura normativa. C, pedirles que expliquen, basándose en el contenido del poema, por qué la poeta Blanca Varela decidió usar la palabra oler en la expresión oler lo ya vivido. Ya está. Muy bien, la profesora dice la C. ¿Alguien más dice la C? Profesor Santos, ¿quiere tomar la palabra? A ver, coménteme por favor, ¿por qué? A ver, primero, para la maestra es la C. Para los demás, a ver, la maestra Laura ya se está adelantando, ya no dice la 2, la B. A ver, vamos en orden, primero con la número 1, el caso 1. Maestra Laura Estela, usted misma, maestra, coméntenos por qué ha seleccionado la 1, la C. Buenas noches. Mi nombre es Marlene. El nombre de mi madre es Laura Estela, pero Perdón. no le había puesto mi nombre de la clase anterior. Bueno, le voy a ser bien sincera que yo no suelo leer los textos, yo de frente leo las respuestas. Es por eso que a veces me equivoco, ¿no? Y a veces me sale muy bien. Entonces, analizando supuestamente la pregunta, y dice en sentido global, claro, ¿no? Recursos literarios, yo por descarte me quedé con el C, pero quería más o menos escucharle cómo es, porque acabo de escucharla también en su explicación de las figuras literarias y rápido voy a la pregunta 2 y literalmente está la palabra que es metáfora, ¿no? Por eso que rápido marqué. Ese es uno, no sé si de mis defectos o fortaleza, que soy muy rápida y a veces por hacer las cosas rápidas uno se equivoca. Entonces esa es en conclusión la forma por qué marqué, ¿no? Leer la pregunta y descartar y marcar.
Ya, perfecto. Pero primero felicitarla porque estamos haciendo una especie de revisión de cómo nos comportamos en un examen. Un examen, a diferencia de estos simulacros o estos talleres de entrenamiento, pues tenemos el tiempo en contra. Y a veces, y es algo que a mí también me pasa, me confío porque, digamos, uno a veces también tiene pues esto, la autoestima docente muy bien ubicado y a veces uno se confía y dice, no, pero esto es sencillísimo, ¿no? Voy a ir a las preguntas más bien que me podrían causar un poco más de dificultad. Voy a ahorrar tiempo y voy a leer. Y entonces la premura puede jugarnos en contra. Como usted decía, Marlene, ha identificado un aspecto que no necesariamente a usted solo le pasa. No sé cuántos en esta sala también eso, se apresuran un poco para de repente ganar tiempo o porque se confían demasiado o porque de repente ven que algunas preguntas son más fáciles que otras y entonces se apresuran, porque, digamos, podrían ser como más sencillas de revisar. En este caso vamos a entrenarnos durante algunos meses, no son tantos tampoco, en justamente cuáles podrían ser aquellas estrategias que nos permitan ganar tiempo, ser más estratégicos, pero además hallar la respuesta correcta, porque en el examen no hay vuelta atrás, en cambio acá sí podemos tener tiempo para releer, incluso escuchar lo que dice el compañero o no. Cuando tenemos primero un caso, luego viene un texto, ¿no? La semana pasada, o bueno, la clase pasada, nosotros veíamos textos no literarios, veíamos otro tipo de textos. Igual, siempre vienen textos, vienen las intervenciones de los estudiantes o intervenciones de los docentes, o sea, nunca viene la pregunta y la respuesta. Son bien largas las preguntas porque tienen como una estructura, el caso, el texto, y finalmente como la pregunta sobre la cual vamos a abarcar. Entonces, una alternativa que es importante considerar es no irse solo a las preguntas. Es decir, Marlene ha hecho un ejercicio sobre el cual no vamos a reforzar, digamos, más bien lo vamos a evitar. Pero porque estamos entrenándonos, Marlene, y parte del entrenamiento también sugiere una especie de revisión o autorrevisión de lo que hacemos, de qué estrategias sí funcionan y cuáles no. Entonces, vamos a leer, dice que ellos van a leer poesía peruana del siglo XX, han propuesto que los estudiantes lean algunos poemas de Blanca Varela, la docente ha propuesto esto, y se muestra uno de los poemas que los estudiantes están leyendo. Dice, nadie nos dice cómo voltear la cara contra la pared y morirnos sencillamente, ¿no? O sea, habla de la muerte y cómo dice, y cómo compara, ¿no? Hay que hay una comparación, así como lo hicieron el gato, el perro de la casa o el elefante. A ver, ¿cómo se muere un elefante? Dice que caminó en pos de su agonía como quien va a una impostergable ceremonia. Imagínense ir camino a la muerte, ¿no? Batiendo las orejas al compás del cadencioso resuello de su trompa. Solo en el reino animal hay ejemplares de tal comportamiento. Cambiar el paso, acercarse y oler lo ya vivido. ¿Qué significará oler lo ya vivido? Que sabemos que es una metáfora porque nos hayamos adelantado un poco viendo las diapositivas. ¿Qué significará oler lo ya vivido en este poema? Dice, oler lo ya vivido y dar la vuelta, sencillamente dar la vuelta y enfrentarnos a la muerte, ¿no? ¿Qué significará oler lo ya vivido dentro, qué significará esa metáfora dentro del sentido global del texto? ¿Qué dicen ustedes? Marlene, ¿qué te sugiere a ti? ¿Qué es lo que querrá decirnos Blanca Varela al decirnos oler lo ya vivido? Nuevamente experimentar lo que uno ya ha pasado. Ya, oler tiene que ver con una sensación, ¿no? Uno olfatea, pero uno olfatea pues aromas, no lo ya vivido. ¿Por qué dice oler lo ya vivido? Tiene que ver con conectar con, digamos, sensaciones, ¿no? O nuestro olfato, conectar con nuestras experiencias, como evocarnos lo que hemos vivido a lo largo de estos años, los aspectos buenos, los aspectos, digamos, negativos. Cuando uno huele, generalmente tienes una sensación, ¿no? Hueles algo agradable, te produce placer, hueles algo putrefacto, digamos, te genera rechazo, ¿no? Alguien más que nos cuente qué le puede o qué le suena esa metáfora de olerlo ya vivido dentro de el contexto de este texto que dice nadie nos dice, ¿no? Y habla sobre la muerte, ¿no? Cómo vamos en pos de la agonía, cómo vamos a la ceremonia de la muerte, ¿no? Nadie nos dice cómo voltear la cara contra la pared y morirnos sencillamente, ¿no? Sino que más bien vamos como paso a paso hacia esa impostergable ceremonia de la muerte que algún día todos vamos a llegar, ¿no?
Olerlo ya vivido, por ejemplo, a mí me sugiere un poco conectar a través del sentido del olfato con todas las experiencias de vida, con lo bueno, lo malo, como una especie de evocación o remembranza de todo lo que he pasado en mi existencia, que no ha sido todo feliz ni todo triste, ¿no? Ha tenido matices de estas cosas. Pero otros podrían interpretar de otra forma y justamente ahí está la riqueza de porque el poema a cada uno de nosotros, claro, los olores de los seres queridos, por ejemplo, ¿no? Olerlo ya vivido, por ejemplo, alguien podría decir, conectar la sensación del olfato. Uno no, primero que uno no huele lo vivido, ¿no? Tú no vas oliendo lo que vas viviendo, uno va sintiendo, ¿no? Pero el olor tiene que ver con conectar con nuestros sentidos. Es como que saborear lo ya vivido. ¿Qué significa saborear lo ya vivido? ¿Que me lo voy a comer? No, sino que conecta con el sentido del gusto, ¿no? De gustar, saborear, probar y de repente decir esto me agrada o no me desagrada, ¿no? Entonces, aquí la alternativa C cuando decía, ¿cuál de las siguientes acciones es la más adecuada para orientar a los estudiantes en la comprensión de los recursos literarios que aportan sentido global al poema? Decirles, por ejemplo, pedirles que expliquen, basándose en el contenido del poema, por qué la poeta decidió usar la palabra oler en la expresión olerlo ya vivido, sí sería una buena forma de que ustedes orienten a los estudiantes, porque ustedes están poniendo en el papel de que esta docente va a orientar a sus estudiantes. ¿Cuál sería la mejor estrategia? Hacerles leer el verso desde en voz alta, desde el verso 11 hasta el verso 14. Podría ser, lo descartamos, ¿no? ¿Por qué? Porque va hacia un aspecto más formal. Luego, comentarles que muchos poetas contemporáneos suelen omitir los signos de puntuación. Ya les he dicho, cuando las preguntas conectan al texto que estamos analizando, más bien con lo que hacen otros poetas, que comparen con textos que han leído, pero de otros autores, esa respuesta no es la correcta. Tienen que regresar al mismo texto. En este caso, al uso de la palabra oler dentro de la frase olerlo ya vivido, sí tiene que ver con este tema del poema, porque finalmente, ¿de qué habla el poema? Si ustedes tuvieran que resumirme de qué trata el poema, ¿de qué dirían que trata el poema? ¿Y por qué esta frase olerlo ya vivido sí contribuye al sentido global del poema? ¿De qué trata el poema? Si ustedes tuvieran que contarle a alguien, oye, mira, ¿sabes qué? En clase leímos el poema, nadie nos dice, y hablaba sobre, ¿no? Que nadie nos dice cómo voltear la cara contra la pared y morirnos sencillamente. ¿De qué hablan? ¿Habla solo de la muerte o habla algo más acerca de la muerte? ¿Habla sobre la vida? ¿Habla sobre la muerte y la vida? ¿Qué dirían ustedes? Pueden tomar la palabra, no hay problema si estamos acá a un nivel de interpretación. Muy bien, Carlos. Carlos recordaba un poco la explicación de la clase. ¿Habla sobre la vida, sobre la muerte o cómo nos enfrentamos a la muerte? ¿Qué dicen ustedes? Lo ya vivido, lo ya pasado. Ujú. Sí, también habla sobre cómo nosotros podemos ver pasar nuestra vida frente a nosotros antes del momento mismo de la muerte, ¿no? Luego, tenemos otro tipo de preguntas. Dice, lea la siguiente situación y responda a los casos 2 y 3. Cuando piden sobre esto, hay que regresar, cuando veamos las 2 preguntas o 3 preguntas, tenemos que regresar siempre al mismo texto y ir desarrollando. Entonces, no nos vamos a apresurar y primero vamos a resolver el texto 2, pero luego vamos a regresar sobre el mismo texto o poema o fragmento teatral, etcétera, para resolver la pregunta 3. En este caso tenemos la introducción. Hay una introducción, el texto mismo y luego viene el caso. Dice, los estudiantes de 5º grado están leyendo una edición del poemario 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amat. A continuación se presenta uno de los poemas que más atrajo a los estudiantes. O sea, ese fue uno de los poemas que más les gustó a los estudiantes. Atentos, se llama Cuarto de los Espejos. Vamos a leer y luego vamos a ir revisando. Miren que esto tiene una disposición gráfica
diferente. No me refiero solo a cómo están alineadas las palabras, sino que en las diapositivas le decía que la disposición gráfica incluso era cómo utilizaban las mayúsculas. ¿Ya? Atentos con eso. Ahora regresamos a la diapositiva porque sé que algunos han venido, se han incorporado tarde. Está Carlos, está Clara, está Mirta, Santos y Marlene. ¿Ya? Pero vamos a regresar, si necesitamos, regresamos a las diapositivas. Pero primero con el texto. Cuarto de los espejos. En esta medianoche, con rejas de aire, se agitan las manos. ¿Dónde estará la puerta? ¿Dónde estará la puerta? Y siempre nos damos de bruces, con los espejos de la vida, con los espejos de la muerte. Eterna juventud, vejez eterna. Ser siempre el mismo espejo que le damos la vuelta, se agitan las manos amarillas y se pierden las otras manos. Y en este todo nada de espejos, ser de madera y sentir en lo negro hachazos de tiempo. Caso 2. A ver. El docente y los estudiantes discuten sobre las figuras retóricas que ayudan a construir el sentido global del poema. En este contexto, el docente pidió a los estudiantes que identifiquen algunas expresiones en las que crean que se han usado figuras literarias o figuras retóricas. Uno de los estudiantes seleccionó la siguiente expresión, hachazos de tiempo. A ver, aquí dice, en esta medianoche con rejas de aire se agitan las manos. ¿Dónde estará la puerta? ¿Dónde estará la puerta? Y siempre nos damos de bruces. De bruces es cuando te caes, se desmayas, con los espejos de la vida, con los espejos de la muerte, porque se llama cuarto de los espejos. Eterna juventud, vejez eterna. Ser siempre el mismo espejo que le damos la vuelta. Se agitan las manos amarillas y se pierden las otras manos. Y en este todo nada de espejo, ser de madera y sentir en lo negro hachazos de tiempo. A ver, ¿qué figura retórica sobresale en la expresión identificada por el estudiante? El estudiante ha seleccionado hachazos de tiempo y ¿qué figura sobresale en hachazos de tiempo? ¿Analogía, metáfora o comparación? A ver, ¿qué decían en la número 2? Por favor, marquen cuál de esas tres alternativas es. Marlene decía la 2, la B. A ver, los demás. Regresamos al texto si quieren. Ahí está, hachazos de tiempo. Metáfora. Ya. Igual coincide la 2, la B. ¿Alguien más? Sin temor a equivocarnos. Ese es el momento de practicar. Cualesquiera que sea la alternativa, ahora vamos a ver por qué no la A, por qué no la B, por qué no la C, o explicamos por qué en alguna de ellas. Carlos Hurtado se ha unido. A ver, maestros, entonces, estamos escogiendo cuál es la alternativa correcta. Maestra Clara, maestro Eduardo, maestra Marlene, maestra Mirta, maestro Santos. A ver, solamente 2 participantes han seleccionado metáfora, que hachazos de tiempo es una metáfora. Dentro del texto. A ver, aquí está el texto. Ajá, ya. Dice, ya lo dijo hace un momento. A ver, ¿por qué no es analogía? ¿Alguno de los maestros presentes? ¿Por qué no sería analogía hachazos de tiempo? Analogía es relación, se relaciona un contexto con otro. Ya, perfecto. Marlene, ¿por qué no comparación? Porque las palabras claves no dijiste cómo, o sea, que tiene que comparar con algo, pero Ajá. como no sabes un enlace, por descarte se queda metáfora. Muy bien. Entonces, algunos lo han marcado porque yo los había dicho como ejemplo en la diapositiva, otros han dicho, yo creo que no sería comparación, porque si bien, digamos que alude a los hachazos de tiempo, a los cortes, digamos, a las heridas, a los dolores que infringe el tiempo en nosotros, en nuestra vida,
no tiene que ver con una comparación porque no asocia un elemento con otro, ni utiliza la palabra como, ni tal que, ni así como, ni al igual que, ¿no? Que eran las palabras que habíamos dicho. La analogía también se trata de hacer comparaciones, pero en este caso, en realidad está hablando de una metáfora, ¿ya? Entonces, la 1 es la B. La 2 es la B. Y en la primera era la C. Ya está. ¿Se entendió por qué no es analogía ni comparación? Este es el momento, por favor, de hablar. Muy bien. El caso 3 también tenía que ver con con este texto del cuarto de los espejos. Primero, ¿qué nos sugieren los espejos? ¿Por qué se llama cuarto de los espejos este poema? ¿Qué nos sugiere la palabra espejos en general? Es cuando nos vemos reflejado, muy bien, refleja, dice, las acciones, nos refleja, nosotros nos vemos reflejados en el espejo. Y entonces tenemos algo muy interesante. Ya vamos a ir al caso 3. El docente busca orientar a los estudiantes en la comprensión de los recursos literarios que aportan al sentido global del poema. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más adecuada para lograr el propósito del sentido global? El título, Cuarto de los Espejos, ayuda a saber de qué tratará el poema. O sea, el docente quiere orientar a los estudiantes. ¿Cuál de esas preguntas les podría hacer a sus estudiantes? Si ustedes fueran los docentes, ¿cuál de esas 3 preguntas sería la más adecuada para que le hagan a los estudiantes y cuya respuesta de los estudiantes ayude a que encuentren el sentido global de este poema Cuarto de los Espejos? Ustedes le preguntarían a sus estudiantes, ¿el título Cuarto de los Espejos ayuda a saber de qué tratará el poema? Esa será la pregunta que ustedes harían. Luego, la B. ¿Qué sensación creen que se busca transmitir con la expresión se agitan las manos? Letra C. ¿Por qué el poeta ha escrito la expresión eterna juventud, vejez eterna? De esa manera. ¿Cuál de esas 3 preguntas ustedes le harían y que ayudaría a que el estudiante encuentre el sentido global? A, B o C. A ver, marcamos ahí en el chat. La A dice nuestra colega Marlene. Entre la A y la C. Muy bien, ya, vamos. Sí, excelente, eso. No importa si no encontramos la respuesta, es que está generando dudas. Clara dice la A. La C dice Marlene. La 4 es la C, la 3 es la A. La 3 es la A, dice, la 4 se adelanta ella. Muy bien, ahorita un ratito nos quedamos ahí en la 3. La escribimos de todas maneras como ayuda de memoria. Ya, pero ¿alguien más la 3, A, B o C? A ver, vamos con Clara. Maestra Clara, coméntenos, ¿por qué usted no escogería la B? Porque he visto que casi nadie ha escogido la B. A ver, primero, ¿por qué no escogieron aquí en la sesión la B? Y usted tampoco la escogió. ¿Qué le hizo creer que ese era un distractor? La B dice que en sensación cree que se busca transmitir con la expresión se agitan, ¿no? Ah, ya. Ahí nos está diciendo la sensación, ¿no? Pero dice el sentido global. El sentido global es tema, mensaje y propósito del texto, ¿verdad? Entonces, yo he marcado la A porque puede ser el mensaje o el tema, ¿no? De qué se trata el poema. Bueno, no sé. Gracias. Ya, perfecto, maestra, está perfecto. ¿Por qué no ha marcado la B ni ninguno de ustedes ha marcado la B? Es porque en la B está buscando o solamente nos están señalando un aspecto del poema. Es cierto, se agitan las manos, sí está presente aquí,
está al inicio, ¿no? En esta medianoche con rejas de aire se agitan las manos y luego dicen, hablan, se agitan las manos amarillas, se pierden las otras manos. Sin embargo, hay alguna otra pregunta que sí alude a que se recoja el sentido del texto. Y el cuarto de los espejos, justamente cuando mencionábamos qué significan los espejos, es ese reflejo, ¿no? O esta contraposición de alguien reflejándose. O sea, el espejo nos refleja, digamos, si nos vemos frente al espejo, refleja nuestro rostro, nuestro cuerpo, pero también en el espejo hacemos como una introspección, ¿no? Nos vemos, digamos, por así decirlo, duplicados, ¿no? Sin embargo, también nos muestra, digamos, un lado que necesitamos a veces mirar con detenimiento. Entonces, la pregunta B, exactamente por lo que usted ha dicho, tampoco lo marcaríamos porque solamente esta expresión ayudaría a entender una parte del poema y no todo. Como usted ha dicho, el sentido global tiene que ver con el propósito, con el tema. Algunos han marcado la letra A y dicen que pues, una buena pregunta para que el estudiante, digamos, con esa pregunta ustedes orientarían que el estudiante comprenda el sentido global del poema, es el título, Cuarto de los Espejos, ayuda a saber de qué tratará el poema. Si ustedes le preguntan sobre el título a los estudiantes, o en la forma que está planteado en esta pregunta, porque ustedes podrían preguntar sobre el título, pero de repente no en esta forma, no va a ayudar a que el estudiante encuentre el sentido global del poema, ¿ya? Porque el sentido global del poema tiene que ver más bien con lo que hace el autor, que utiliza esta forma gráfica que está en la letra C. ¿Por qué el poeta ha escrito la siguiente expresión? A ver, ustedes céntrense en esta expresión. Eterna juventud, vejez eterna. Eso es lo que nos pasa en la vida. Parece una eterna la juventud, pero que en realidad la vejez es eterna, ¿no? Esta contraposición entre eterna juventud y vejez eterna, como esta especie de, la palabra eterna es la que se está reflejando en este espejo, pero tenemos en contraposición dos etapas de nuestra vida, la juventud y la vejez. Entonces el autor o la autora ha buscado convenientemente utilizar las palabras en mayúsculas que se repiten. Yo no podría decir, este es un error de tipeo, alguien ha repetido la palabra eterna 2 veces, pero miren cómo ayuda al sentido global del texto del cuarto de los espejos, que el autor o que los estudiantes pongan foco a la expresión eterna juventud, vejez eterna, para construir el sentido global del poema, que tiene que ver no solo con el tema o el resumen, sino que tiene que ver con el propósito. El propósito de este autor, Carlos Oquendo de Amat, en el cuarto de los espejos, él está utilizando una disposición gráfica. Los poemas no todos vienen alineados, ni al centro ni a la izquierda, sino que está utilizando para un lado y para otro, como a veces como tenemos, ¿no? Yo estoy aquí y me miro mi reflejo en el espejo, pero además al centro del poema está esta contraposición, eterna juventud, vejez eterna. Pónganse un momento a pensar en esto, en la eterna juventud y en la vejez eterna. ¿Qué les sugiere a ustedes? ¿Por qué el poeta ha escrito la expresión de esa manera? ¿Cómo responderían ustedes? Porque ustedes le van a hacer esa pregunta al estudiante, ¿no? Porque esta pregunta sí va a ayudar a que ellos comprendan el sentido global del poema. Podemos leer el poema, si quieren, una vez más, para que respondamos qué les sugiere esa pregunta, esa frase, ¿no? Así dispuesta gráficamente de esa manera. Dice, cuarto de los espejos. En esta medianoche, con rejas de aire, se agitan las manos. ¿Dónde estará la puerta? ¿Dónde estará la puerta? Y siempre nos damos de bruces, con los espejos de la vida, con los espejos de la muerte. Eterna juventud, vejez eterna. Ser siempre el mismo espejo que le damos la vuelta, se agitan las manos amarillas y se pierden las otras manos. Y en este todo nada de espejos, ser de madera,
y sentir en lo negro hachazos de tiempo. O sea, somos de madera y sentir en lo negro hachazos de tiempo, porque el hacha corta la madera, ¿no? Entonces, miren que han utilizado estas palabras en mayúscula: madera, hachazos de tiempo, eterna juventud y vejez eterna, para, podríamos decir, ver el sentido de la vida, ¿no? El transcurrir de las etapas de la vida, de cómo nuestra existencia, ¿no? Muchas veces está marcada por estos golpes duros, estos cortes, estas heridas, estos hachazos, ¿no? En nosotros que somos madera, pero también en este pasar de la vida entre la eterna juventud y la vejez eterna. Ayudaría entonces al sentido global del poema el título, o más bien esta expresión. ¿Qué le ayudaría más a sus estudiantes? Por ejemplo, ustedes tuvieran que elegir una pregunta que les ayudaría a sus estudiantes a comprender el sentido global del texto o del poema. ¿Cuál de estas sería? ¿El título Cuarto de los Espejos, como para ayudarles a saber de qué trata el poema, o más bien la letra C, que ellos se centren en esta expresión que el autor Amat ha, digamos, dispuesto con una contraposición entre juventud y vejez y la palabra eterna en mayúsculas? ¿Cuál de estas? ¿La A o la C? Miss, yo quisiera, Sí. para poder elegir, porque ya entré en conflicto y me parece genial, he escuchado a la maestra que ella entiende por sentido global 3 palabras claves. Para la maestra el sentido global es cuando le da a conocer el tema, mensaje y propósito. La pregunta es, ¿para usted solo esos términos determinan un sentido global o hay algo más para que un postulante que quiera marcar correctamente el sentido global solo tiene que apuntar algo que te pueda permitir conocer el tema, mensaje y propósito, o es algo más el sentido global? De esta manera yo podría tal vez decir si me equivoqué o no me equivoqué, defender mi respuesta o tal vez aceptar la respuesta que tal vez está planteando. Perfecto, sí. El sentido global es la interpretación general del texto, en realidad. No solamente como un resumen o de qué trata, sino que es ir construyendo el sentido a partir de las palabras o las pistas. No sé si solo se agota en estas 3 palabras que mencionaba, estos 3 términos que mencionaba la colega, pero no se limita a resumir lo que ocurre, sino qué significa el texto en su conjunto a través de distintas pistas. Por ejemplo, cuando mencionábamos en la diapositiva el ejemplo de metáfora, hachazos, ¿cómo se llamaba? Hachazos de tiempo. Yo no había colocado el poema como, o sea, digamos, había extraído solamente esta metáfora, pero no había reparado en esto que decíamos acá, ser de madera y sentir en lo negro hachazos de tiempo. O sea, nosotros como madera, y sentir en lo negro, en la oscuridad, ¿no? Hachazos de tiempo sobre nosotros mismos, incluso le da un sentido más vivífico de lo que significa nuestra vida, ¿no? Y me parece que es esta transición y no sé cómo interpretan ustedes este poema, porque también hay miles de interpretaciones a los poemas. Esto tiene que ver más con nuestro sentir, cómo lo leemos, cómo lo interpretamos, qué nos hace sentido. Pero el sentido global del texto, cuando hayan preguntas de este tipo, tiene que ver con la interpretación general del texto a partir de pistas internas, temas, recursos literarios, más imágenes, más narrador, más personajes, más conflicto, más el tono. Un tono puede ser melancólico, evocador, un tono más alegre. Entonces, no es solamente qué ocurre, sino más bien qué palabras o qué disposición gráfica en el texto, cuál es el título, también ayuda. Pero dentro de la A o la C, la diferencia está que como el título es Cuarto de los Espejos, y aquí hay un espejo, no sé si observan ustedes que por un lado está eterna juventud y luego vejez eterna, que esta forma de cómo el autor ha utilizado la palabra eterna como una especie de reflejo
entre estas dos etapas, digamos, de la vida, ¿no? Que transcurren una detrás de la otra, hace que más o menos, digamos, o sea, como que se ejemplifique que finalmente cuál es el propósito de este poema, El cuarto de los espejos, ¿no? Que es un poco reflejarnos en todo lo que hemos vivido. Entonces, la pregunta C, por eso es la alternativa correcta, porque sí contribuye a que el estudiante pueda, a partir de este recurso, ¿no? Gráfico, digamos, utilizar mayúsculas en las palabras, porque sabemos que no se escriben con mayúsculas las palabras, sino solamente la primera inicial, pero el autor a propósito utiliza este recurso gráfico del uso de mayúsculas para poder justamente hacer este reflejo en un espejo, digamos, del transcurrir de la vida, ¿no? Entonces, por eso es que es la alternativa C, porque no solamente se queda en que nosotros le vamos a pedir al estudiante que a partir del título sepa de qué va a tratar el poema, sino que con una pregunta mucho más, digamos, a veces pareciera específica, nosotros le estamos diciendo al estudiante, fíjate en esta expresión, que esta te va a ayudar más bien a construir el sentido global del poema. Todas las demás partes del poema contribuyen a eso, sí, dan pistas, ¿no? Se agitan las manos, esto de que somos de madera y los hachazos de la muerte. Acá hay una intervención. Sí, ayuda, pero entre la A y la C, la que ayudaría a que se construya el sentido global del poema o a que los estudiantes puedan tener pistas del sentido global del poema, ayudaría más la C. Sí, coméntenos, maestra. Una inquietud, me voy a poner como el lado del estudiante. O sea, el estudiante puede preguntar, ¿qué recurso literario es eterna juventud o es que es eterno? Porque dentro del caso, no dice, la docente busca orientar a los estudiantes en la comprensión de los recursos literarios. O sea, yo para marcar la C, entonces yo tendría que decir, tiene relación con la palabra recursos literarios, porque yo había respondido la A, porque yo solo me había enfocado en el sentido global del poema. Es por eso que entré en conflicto. Decía, ¿qué entienden por sentido global? Solo es, como usted dice, es una interpretación general o es una interpretación general que abarca varios aspectos como tema, propósito, mensaje. Porque es decir, hay dos términos, ¿no? Sentido global y sentido por la forma, ¿no? Una cosa es por el contenido y otra cosa por la forma. Entonces, esas cositas, si no la tenemos clara, nosotros no vamos a poder marcar adecuadamente. Ahora ya entré en conflictos. Eso sería bueno para la siguiente clase, si podría un poquito más profundizar con varios ejemplos o tal vez con varias características para que podamos nosotros tenerlo claro. Bueno, yo particularmente lo estoy hablando porque ya entré en conflicto. Pero me gustaría, no sé si usted me podría apoyar en el término de los recursos literarios. ¿Qué recurso literario sería eterna juventud, vejez eterna? Porque sí podría ser la C, si vamos en relación a la comprensión de los recursos literarios. Porque si es a la comprensión del sentido global del poema, es la A, por lógica. Pero retrocediendo yo al análisis de ese contexto, de ese caso, sí le podría dar la razón, pero tendría que tener bien claro qué recursos literarios están en la juventud que eterna. Sí, lo habíamos señalado en la diapositiva y tiene que ver con la disposición gráfica o tipográfica, ¿ya? Esto del uso de mayúsculas repetido, pero además también ahí esa frase esconde una antítesis, una contraposición de ideas, que es juventud versus vejez, ¿ya? Entonces hay una disposición gráfica, como es el uso de mayúsculas, una a cada extremo, como si fuera un espejo. Está también juventud y vejez como una antítesis, y también hay una reiteración. Esta reiteración del uso de mayúsculas eterna al inicio y eterna al final. Entonces, hay una combinación de recursos literarios. No solo hay una antítesis de, digamos, eterna juventud versus vejez eterna, sino que la reiteración en la palabra eterna en mayúsculas no solo es algo antojadizo, sino que el autor ha dispuesto que vaya en mayúscula, y eso tiene que ver más con un recurso tipográfico, una disposición gráfica, para justamente reiterar
que ambos periodos de la vida son con este peso de lo eterno, a veces lo continuo, ¿no? Pareciera eterna la juventud, pero más bien la vejez como eterna, ¿no? Entonces, sí se entendió que hay una antítesis allí de juventud versus vejez y que luego hay esa disposición gráfica de eterna y hay una reiteración también como figura que eterna al inicio y eterna al final para que justamente estemos seguros que es la C. ¿Hasta ahí se entendió? Más bien, muchísimas gracias, profesora, por hacernos estas preguntas, porque así ayudan a que podamos centrarnos en lo que estábamos revisando, ¿ya? Entonces, aquí tenemos esta antítesis, que sí es una figura literaria que la hemos visto. Aquí está en diapositivas. Cuando regresemos a las diapositivas, ustedes cuando cuando las revisen otra vez después de la grabación, antítesis es aquella que contrapone ideas o términos opuestos para producir justamente un contraste y no solamente es, digamos, día-noche, digamos, ¿no? Sino que este día-noche, ¿qué me evoca dentro del sentido global? Y también tenemos el tema de la disposición gráfica, las mayúsculas, la ubicación, el orden, justamente eso es lo que orienta oposición o incluso simultaneidad, ¿ya? Y luego hay una reiteración del uso de la palabra eterna en los dos extremos porque justamente quiere hacer esa contraposición de ideas. ¿Hasta ahí se entendió el caso 3 para pasar al caso 4 y 5? Sí. Perfecto. Pasamos al caso 4 y 5. Entonces vamos a realizar en la pregunta 5 otra vez sobre esto, ¿ya? Pero vamos a ir primero con la pregunta 4. Los estudiantes de quinto grado están leyendo la pieza teatral La Tempestad, ¿ya? Esto lo escribió William Shakespeare. En este contexto, el docente y los estudiantes conversan sobre la intervención de Próspero, uno de los personajes. En la pieza, esta intervención, o en la obra, esta intervención se realiza luego de que Próspero, quien tiene poderes mágicos, hiciera que unos espíritus escenifiquen una fiesta nupcial. Próspero dice, dirigiéndose a Fernando, que es otro de los personajes, quien se muestra sorprendido por la ilusión que acaba de observar, le dice lo siguiente: me parecéis, hijo mío, algo afectado, desmayado. Señor, cobrad de nuevo vuestro aliento. Nuestra fiesta termina ahora. Estos, nuestros actores, como os dije, eran todos espíritus y se han desvanecido en el aire más fino, y al igual que la fábrica sin fundamentos de esta visión, de lo que acaba de ver que es una visión, las torres llegan hasta las nubes, los palacios magníficos, los solemnes templos, el mismo globo sí, y todo lo que en este se halla se disolverá. Y lo mismo que este espectáculo sin sustancia, no dejarán huella alguna. ¿Ya? Somos la materia de la que están hechos los sueños, y nuestra pequeña vida se encierra en un sueño. Caso 4. El docente y los estudiantes discuten sobre las figuras retóricas que aportan en la construcción del sentido del fragmento. En este contexto, el docente pidió a los estudiantes que identifiquen algunas expresiones en las que crean que se han utilizado figuras retóricas. Uno de los estudiantes seleccionó la expresión: las torres que llegan hasta las nubes. ¿Qué figura retórica se evidencia en la expresión del estudiante que habíamos señalado durante la sesión? Será un epíteto, una metáfora, una hipérbole. Entonces vamos a subrayar las torres que llegan hasta las nubes. A ver, marcamos ahí letra A, B o C. La metáfora ya la habíamos revisado más o menos qué era en otras preguntas. Epíteto y hipérbole. A ver, hipérbole dice. Muy bien, a ver. Maestra Mirta, usted misma, ¿por qué no ha marcado epíteto? ¿O qué es el epíteto, mejor dicho? Ajá, muy bien. Sí, es la C. Sí es la C, pero vamos primero, ¿por qué no es la A? Rápidamente, ¿por qué no es la A? De repente maestra Mirta no, pero alguien más en la sala, ¿por qué no es la A? ¿O qué es epíteto? ¿Se acuerdan qué era epíteto? Sí. A ver, lo vamos a recordar acá. Por favor, tómenle fotos si quieren para que se acuerden cuando revisemos algunas otras preguntas sobre recursos literarios.
Es un adjetivo que resalta una cualidad propia o característica del sustantivo, pero sin exagerarla, ¿ya? En cambio, hipérbole, como ustedes bien han dicho, exagera una cualidad para intensificar una imagen, porque lo que quiere acá es intensificar que las torres llegan hasta las nubes, quiere intensificar los palacios magníficos, los solemnes templos, ¿no? O sea, la grandeza, pero todo aquello que incluso es grande se va a disolver por lo, digamos, efímera que es nuestra vida. Muy bien, entonces no es epíteto, no es metáfora, como ustedes bien lo han dicho, toda aquella exageración es Es hipérbole. Sí. Disculpe, sino que no estoy con el celular y se me perdió para para hablar. No se preocupe, maestra Mirta. Gracias más bien por intervenir. Gracias a todos los que están concentradísimos, porque yo sé que las horas avanzan y estamos también en la noche, así que también muchísimas gracias por seguir aquí concentrados. ¿Ya? Entonces vamos con el caso 5. El docente, ahora, ¿queda alguna duda de que es hipérbole o hasta ahí sí quedó claro? Por favor, para pasar al caso 5. Está ¿Ya? claro, maestro. Nos quedan 30 minutitos para terminar puntuales. El docente comentó a los estudiantes que en el siguiente extracto de la intervención de este mismo personaje próspero, que era ¿no? el que hacía estos actos mágicos, se emplea más de una figura retórica, pero que una de ellas predomina y contribuye a construir otra vez el sentido global. O sea, sí hay varias figuras literarias, pero ¿cuál es la que predomina? Una de ellas predomina y ayuda a construir el sentido global. A ver, nuestros actores, como os dije, eran todos espíritus, fantasmas, ¿no? Y se han desvanecido en el aire más fino. Y al igual que la fábrica sin fundamentos de esta visión, o sea, todo lo que había fabricado, construido esta puesta en escena de la boda, las torres que llegan hasta las nubes, los palacios magníficos, los solemnes templos, el mismo globo, sí, y todo lo que en este se halla se disolverán. Y lo mismo que este espectáculo sin sustancia no dejarán huella alguna, o sea, todo desaparecerá. Nuestra vida es efímera también, ¿no? Eso es un poco la interpretación. ¿Qué figura retórica es la que predomina a lo largo? No es que sea la única, pero es la que ayuda a construir el sentido global. ¿Qué dirían ustedes? ¿Antítesis, comparación o personificación? La antítesis, recuerden, es la oposición de ideas. La comparación tiene que ver que un elemento A se compara con otro mediante frases como, al igual que, tal como, así como. Y la personificación significa, o es aquella figura literaria que a un objeto inerte, como una piedra, le damos cualidades humanas. ¿Ya? ¿Cuál de esas marcaría? Vamos escribiendo en el chat o podemos tomar la palabra también para explicar. A, B o C. A ver, ¿alguien dice la B? Me parece que Marlene ha dicho la B. ¿Alguien más? B, al igual, lo mismo. Muy bien. Muy bien. Han identificado dentro del texto, al igual que... ¿Qué más? ¿Qué habían dicho acá? Al igual que ¿cuál era la otra frase? Lo mismo que en este espectáculo, lo mismo que en este espectáculo, o sea, así como en este espectáculo, así lo demás no dejará huella, ¿no? La letra B, muy bien. ¿Cómo? Muy bien. Nuestros actores, como te dije, ¿no? Así como te dije, estos actores, como te dije, eran todos espíritus. Claro, es una comparación, ¿no? Pero yo creo que donde está más escrito es al igual que... y lo mismo que, ¿no? Lo mismo que esto, lo otro, todo se desvanecerá, no dejará huella alguna, finalmente digamos, podemos, digamos, desaparecer. Vamos con el caso 6, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, maestra Mirta, ¿tiene usted el micro prendido para que nos pueda apoyar con la lectura del caso 6? Ya, yo puedo leerlo, a ver si logro verlo, ¿ya? A ver, Sí, sí. dice,
la docente de comunicación han elaborado una encuesta dirigida a los estudiantes para seleccionar los libros que leerán el siguiente año. A continuación se presenta 3 de las preguntas incluidas en dichas encuestas. 1, pero no lo visualizo yo en mi celular. No se preocupe, maestra Clara. Lo leemos, ¿ya? Lo leemos. Dice, ¿con qué libro has sentido mayor identificación? ¿Lo recomendarías? ¿Por qué razón? Pregunta 2. ¿Conoces algún libro que haya sido adaptado al cine? ¿Qué libro es? ¿Viste la película? Pregunta 3. ¿Qué tipo de obras literarias has leído más? ¿Los cuentos, las novelas o los poemas? Y la pregunta es la siguiente y tiene subrayado y negrita. Atentos. ¿Qué pregunta es adecuada para conocer si los estudiantes se vinculan significativamente con los textos literarios? ¿Qué pregunta es adecuada para conocer si los estudiantes se vinculan significativamente con los textos literarios? ¿La 1, la 2 o la 3? A ver. Les doy unos minutitos para que vean nuevamente las preguntas. Vuelvo a leer las preguntas para los que no estén viendo la pantalla o hayan tenido algún problema ahí con la visualización. Maestra Clara, no se preocupe que sí estaba en línea, sino que de repente por ahí ha habido un tema, ¿ya? La primera pregunta es, ¿con qué libro has sentido mayor identificación? ¿Lo recomendarías? ¿Por qué razón? Número 2, ¿conoces algún libro que haya sido adaptado al cine? ¿Qué libro es? ¿Viste la película? 3, ¿qué tipo de obras literarias has leído más? ¿Los cuentos, las novelas o los poemas? ¿Cuáles de esas 3 preguntas ustedes creen que ayudaría a que ustedes conozcan si sus estudiantes se vinculan significativamente con los textos literarios? A ver, dice alguien la C. Otros dicen la 3. ¿Alguien más? A ver, dice la A, ahí está la palabra identificación. Quiere decir que la 1, ¿no? El número 1. Algunos dicen el número 1, el número 3. Ya. ¿Algún maestro que me diga por qué no ha marcado la letra B, la 2? ¿Por qué la pregunta? ¿Conoces algún libro que haya sido adaptado al cine? ¿Qué libro es? ¿Viste la película? ¿Por qué no la marcaron? Porque no es, ¿ah? Pero quiero ver cuál es digamos, el razonamiento detrás de ustedes no marcar la B. Alguien que levante la mano y nos comente, brevemente nada más. O lo puede escribir en el chat, no hay problema. ¿Por qué no la letra B? Seguramente ustedes han arribado al mismo razonamiento que tengo yo, que en este caso es que está vinculando al libro con la experiencia del cine, ¿no? Y esta relación entre libro y adaptación al cine no necesariamente da cuenta de una vinculación significativa. La 1 está entre la 1 y la 3, o sea, entre la letra A y la letra C. Pero en las diapositivas decíamos que cuando le preguntamos al estudiante por qué tipos de obras ha leído, digamos, los cuentos, novelas o poemas, y qué tal si él ha leído una obra literaria, de repente un drama, un teatro, una comedia, y no necesariamente cuentos, novelas o poemas. Ya, muy bien. Carlos dice la B, no, porque con esa pregunta no se refiere a ninguna vinculación, sino que más bien es digamos, una vinculación significativa del estudiante, ¿no? Con los textos, sino más bien una asociación entre libro y adaptación al cine, ¿ya? Muy bien, por eso se descarta la letra B. Entonces decíamos que en la diapositiva explicábamos que cuando una pregunta tiene que ver con la frecuencia o el género literario, puede ser que sea una pregunta de indagación, pero no me ayuda a conocer que los estudiantes se vinculan significativamente con los textos literarios. En cambio, la pregunta 1 o la letra A
como decía su compañero, la palabra identificación, ¿con qué libro ha sentido mayor identificación, mayor vinculación? Tiene que ver con el aspecto emocional, valorativo del estudiante. Por eso dice, ¿lo recomendarías? ¿Por qué razón? Tiene que justificar por qué lo recomendarían o no lo recomendarían. Y solamente recomiendas algo que tú has, digamos, degustado, has usado, has probado, te has vinculado. Hay un vínculo estrecho cuando uno emite un juicio, una valoración, si esta valoración está bien pensada, tiene que ver con una experiencia lectora. Entonces, el profesor Carlos decía la palabra identificación y también lo señalábamos en la diapositiva. Regresamos a la diapositiva, ¿ya? Yo voy a proyectar nuevamente la diapositiva y tiene que ver con el vínculo significativo. Entonces estaba acá. Se evidencia cuando el estudiante se identifica, valora, recomienda o justifica su relación con el libro, ¿ya? Entonces, por eso la alternativa correcta era la 1. Letra A. 6, la A. ¿Se entendió por qué es la letra A en el 6? Por favor, me comentan si se ha entendido. ¿Sí? No, repetimos. A ver. Caso número 7. Ya estamos finalizando la sesión, nos quedan 2 casos nada más. Vamos adelante. Dice, en el taller de lectura y escritura literaria, los estudiantes de 4º grado leerán cuentos policiales. Ah, ya. Entonces me pongo en el escenario de cuentos policiales. En este contexto, antes de pensar la lectura titulada Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe, entonces ya, me pongo en todo este contexto. Me voy ya disponiendo al tema de cuentos policiales, Los crímenes de la calle Morgue, Edgar Allan Poe. El docente pide a los estudiantes que lean el epígrafe presentado al inicio del cuento. Ya, hay un epígrafe que dice, los crímenes de la calle Morgue. Y mira, y todavía con una lupa, como utilizan los detectives privados. Sir Thomas Browne dice, ¿qué canción entonaban las sirenas? ¿Qué nombre adoptó Aquiles al ocultarse entre las mujeres? Preguntas son estas de difícil contestación. Es muy cierto, pero no superiores a toda una conjetura. El docente busca utilizar el epígrafe como recurso para orientar a los estudiantes en la interpretación del texto. ¿Cuál de las acciones pedagógicas es más adecuada para ello? Letra A. Explicarle que este epígrafe sostiene que diversas situaciones, incluso aquellas que son consideradas misteriosas o sobrenaturales, pueden ser explicadas de una manera convincente mediante la razón. Luego, pedirles que identifiquen cómo se demuestra esta idea en el texto. Recuerden que el epígrafe está al inicio del texto, ¿no? Entonces, dice, el docente busca utilizar el epígrafe como recurso. Muy bien, y acá está el epígrafe. ¿Qué canción entonaban las sirenas? ¿Qué nombre adoptó Aquiles al ocultarse entre las mujeres? Preguntas son estas de difícil contestación, es muy cierto, pero no superiores a toda una conjetura. Sir Thomas Browne. Entonces, letra B dice, a ver, pedirles que mencionen qué idea les surgen al leer el epígrafe y qué función podría tener en el cuento. Luego, al finalizar la lectura, solicitar que expliquen si las anticipaciones que elaboraron sobre este epígrafe se han confirmado o han cambiado luego de realizar la lectura del cuento. Letra C. Indicarles que los epígrafes son textos que se emplean para presentar o anticipar una idea que los escritores buscan comunicar en sus textos. Luego comentarles que en este caso, el autor emplea este epígrafe como una ayuda que permite comprender el conflicto principal de este relato. A ver, letra A, B o C. La letra B. A ver. Bien, Marlene, ¿quién más? Voy a leer nuevamente las alternativas.
A, explicarle, también la B dice, explicarles que este epígrafe sostiene que diversas situaciones, incluso aquellas que son consideradas misteriosas o sobrenaturales, como ese tema del canto de las sirenas, pueden ser explicadas de una manera convincente mediante la razón. Luego pedirles que identifiquen cómo se demuestra esta idea en el texto. B, pedirles que mencionen qué ideas les surgen al leer el epígrafe y qué función podría tener en el cuento. Luego, al finalizar el cuento, solicitar que expliquen si las anticipaciones que elaboraron sobre el epígrafe se han confirmado o han cambiado luego de realizar la lectura de dicho cuento. C, indicarles que los epígrafes son textos que se emplean para presentar o anticipar una idea que los escritores buscan comunicar en sus textos. Luego comentarles que en este caso el autor emplea este epígrafe como una ayuda que permite comprender el conflicto principal de este relato. A, B o C. A ver, digan ustedes, los demás, sin temor a equivocarnos. Estamos ya finalizando la noche. Todos los demás que no hayan intervenido, este es el momento para seleccionar una de las alternativas. Y vamos a juntos justificar por qué sería la clave una y también justificar por qué no serían las otras. Si nadie más se anima, pasamos entonces a la resolución del problema, ¿ya? Para poder terminar puntuales también, ¿ya? A ver, acá dice el maestro Carlos. A ver, un ratito, permítanme. Dice, la C es teoría. Muy bien, ya. Él dice, ¿por qué yo no marqué la C? De hecho, la respuesta correcta es la B, ¿ya? Pues estamos ahí, ganadores, Marlene, Carlos y todos aquellos que hayan pensado que es la B, sí es la B. Ahora, vamos a ver por qué no es la A ni por qué es la B. La C, perdón. Indicarles que los epígrafes son textos que se emplean para presentar o anticipar ideas es decirles la definición. Esos son los epígrafes. Efectivamente, son textos que se emplean para presentar o anticipar una idea y se presenta por eso al inicio de los cuentos, ¿ya? O de los textos. Luego comentarles que en este caso el autor emplea este epígrafe como una ayuda que permite comprender el conflicto. Básicamente le estamos diciendo todo lo que el estudiante tiene que hacer. ¿Y qué es lo que habíamos dicho en las diapositivas? Habíamos dicho, todos aquellos... aquellas alternativas en las que explicas todo antes que el estudiante interprete, en que les das la respuesta, en el que no permites que anticipe el estudiante, que contraste o que reformule sentidos durante la lectura antes y luego lo contraste con el final, entonces, sino que más bien tú le das toda la respuesta cerrada, directiva, de manera teórica, pero además dándole todos los elementos al estudiante y no permitiendo que tenga agencia, entonces esa respuesta no es. Muy bien, la C se va por eso, porque está diciéndole la definición, pero además luego les comenta por qué el autor ha hecho eso, sin ningún espacio para que el estudiante pueda tener alguna especie de comparación, análisis, interpretación, lo que decíamos acá en la teoría. Permítame ir un momento la teoría, lo que decíamos, que anticipe, contraste o reformule sentidos. Porque acá en la letra B, como bien ustedes lo han dicho, en la letra B sí le pide que mencionen qué ideas les surgen al leer el epígrafe, no les define el epígrafe. ¿Y qué función podría tener en el cuento? También les pide que ellos anticipen. Luego les pide que al finalizar la lectura solicitar que expliquen si las anticipaciones se habían confirmado o habían cambiado. Acá hay una especie de contraste. Le pide que los estudiantes sean aquellos que anticipen y contrasten y reformulen sentidos a partir de eso. Por eso es que es la alternativa la B. Ahora, ¿por qué no es la A? Si es que alguien ha marcado la A y de repente no lo ha dicho, ¿no? Dice, no, no he querido compartir porque tengo mal el micrófono, qué sé yo, pero yo había creído que es la A. Dice, explicarles que este epígrafe sostiene que diversas situaciones, incluso aquellas que son misteriosas o sobrenaturales, pueden ser explicadas de una manera convincente mediante la razón. Es, digamos, como que decirles lo que podría esto ayudar el epígrafe al sentido global del texto. Es decir, yo le doy masticado al estudiante lo que este epígrafe va a significar dentro de la lectura global del texto. Luego pedirles que identifiquen cómo se demuestra esta idea, podría ser, pero la primera parte lo que hace es que básicamente es un docente que es muy directivo, muy
un docente que no dé espacio que el estudiante sea aquel que contraste las ideas, anticipe, reformule, analice. Entonces, por eso es la alternativa es la B. La A es como darles pistas. Podría ser, pero al momento de explicarles y no dar un espacio para que más bien ellos anticipen, reformulen, comparen, discriminen la información, sino que explicarles que este epígrafe, qué es lo que hace, entonces por eso es que la letra A no es la correcta, porque está explicando el docente, ¿ya? No, que no hay espacio para que el estudiante tenga agencia. Por eso es que la letra A no es. Y no da pistas, ¿no? Sino que más bien explica. Finalmente da la respuesta a la que tendrían que llegar los estudiantes, él las da desde el inicio. Por eso no es la A. Vamos con el caso 8, nos quedan 4 minutitos. Dice, en el taller de lectura y escritura literaria, los estudiantes de tercer grado, acompañados por la docente, están leyendo cuentos fantásticos. Ya, nos olvidamos de los cuentos policiales de Edgar Allan Poe, nos olvidamos de los crímenes de la calle Morgue. Nos volvemos acá a cuentos fantásticos. Imagínense ustedes cuentos fantásticos. Dice, a continuación se presenta uno de estos cuentos, Espiral. ¿Qué nos sugiere la palabra espiral? Imaginemos, hagamos una imagen a partir de lo que vamos escuchando y leyendo. Regresé a casa en la madrugada, muriéndome de sueño. Al entrar todo oscuro, para no despertar a nadie, avancé de puntillas y llegué a la escalera de caracol que conducía a mi cuarto. Apenas puse el pie en el primer escalón, dudé si esa era mi casa o una casa idéntica a la mía. Y mientras subía, temí que otro muchacho, igual a mí, estuviera durmiendo en mi cuarto y yo acaso solo anduviera en mis sueños al subir por la escalera de caracol. Di la última vuelta, abrí la puerta de mi cuarto y a la luz mortecina de la luna, sentado en la cama, lo vi. Era yo mismo sentado en la cama. Nos quedamos un instante mirándonos de hito en hito. Nos sonreímos. Sentí que los dos soñábamos la misma cosa. No eran dos sueños, sino un sueño único en el que también me pensaba a mi boca. Me pensaba a mi boca, como un espejo, en un espejo, uno de los dos faroles. ¿Quién sueña con quién?, exclamó uno de nosotros, o quizás ambos simultáneamente. En ese momento oímos ruidos de pasos en la escalera de caracol. De un salto nos metimos uno en otro, y así fundidos nos pusimos a soñar al que venía subiendo, que era yo otra vez. Adaptado de Anderson Inver, 1965, El gato de Cheshire. La docente ha planteado varias preguntas para favorecer la interpretación del cuento. ¿Cuál de las siguientes Ya, la docente ha planteado varias, pero solamente acá nos pregunta el caso sobre una. ¿Cuál de las siguientes preguntas promueve que identifiquen los recursos literarios que aportan a la construcción del sentido global? Muy bien, vamos otra vez con el sentido global. ¿Cuál creen que es la figura retórica que se evidencia en la expresión muriéndome de sueño? O sea, si ustedes tuvieran que hacerle a su estudiante una pregunta, una de las tantas que ustedes seguramente van a hacerle, ustedes elegirían la pregunta a ¿cuál creen que es la figura retórica que se evidencia en la expresión muriéndome de sueño? Ustedes le harían la pregunta, ¿por qué el protagonista de la historia y el muchacho que encontró en su habitación se sonrieron? Y letra C, ¿qué cambiaría en la historia si el autor del texto la hubiese contado usando un narrador en tercera persona o un narrador omnisciente? ¿Cuál de estas preguntas podría ayudarlos a identificar a los estudiantes un recurso literario que aporte en la construcción global? Preguntarles sobre una expresión, preguntarles por qué estos dos personajes se encuentran en la habitación y se sonríen, o preguntarles qué cambiaría en la historia si el autor del texto lo hubiese contado usando un narrador en tercera persona o un narrador omnisciente, y no un narrador personaje como está contado en esta historia. ¿Cuál de esas tres preguntas ustedes le harían? A, B o C. Y con eso terminamos la sesión del día de hoy. No es cualquier recurso literario, sino el recurso literario que ayuda a la construcción del sentido global del texto.
Ya, a ver, claro que sí. Vamos a leer nuevamente. Espiral. Regresé a casa en la madrugada muriéndome de sueño. Al entrar todo oscuro. Para no despertar a nadie avancé de puntillas y llegué a la escalera de caracol que conducía a mi cuarto. Apenas puse el pie en el primer escalón, dudé si esa era mi casa o una casa idéntica a la mía. Y mientras subía, temí que otro muchacho, igual a mí, estuviera durmiendo en mi cuarto y yo acaso solo anduviera en mis sueños al subir por la escalera de caracol. Di la última vuelta, recuerden que él está subiendo en escalera de caracol en espiral. Di la última vuelta, abrí la puerta de mi cuarto y a la luz de la luna, la luz mortecina de la luna, sentado en la cama lo vi. Era yo mismo sentado en la cama. Nos quedamos un instante mirándonos de hito en hito. Nos sonreímos. Sentí que los dos soñábamos la misma cosa, que no eran dos sueños, sino un sueño único en el que la era la que también me pensaba a mi boca, como en un espejo, uno de los dos faroles. ¿Quién sueña con quién?, exclamó uno de nosotros, o quizá ambos simultáneamente. En ese momento oímos ruidos de paso en la escalera de caracol. De un salto nos metimos uno en otro, y así fundidos nos pusimos a soñar al que venía subiendo, que era yo otra vez. Esto es un cuento fantástico. Pregunta: ¿cuál de estas preguntas ustedes le harían a sus estudiantes si fueran la docente para que identifiquen los recursos literarios que aportan en la construcción del sentido global de este poema, de este cuento fantástico? Ustedes le dirían, ¿cuál creen que es la figura retórica que se evidencia en la expresión muriéndome de sueño? Que está muriéndome de sueño está acá, ¿no? Regresé a casa en la madrugada muriéndome de sueño. Dice, ustedes le harían la pregunta, ¿cuál creen que es la figura retórica que se evidencia en la expresión muriéndome de sueño? ¿Eso ayudaría a la construcción del sentido global del texto? B, ¿por qué el protagonista de la historia y el muchacho que encontró en su habitación se sonrieron? ¿No? Se miraron de hito en hito, dice, se miraron a los ojos y se sonrieron. Sí, también lo dice el texto, pero esta pregunta ayudaría. C, ¿qué cambiaría en la historia si el autor del texto la hubiese contado usando un narrador omnisciente, es decir, un narrador en tercera persona? Pregunta, ¿el cuento fantástico en qué tipo de persona está narrado? ¿En primera o en tercera persona? ¿Qué dicen? A ver acá en el chat, ¿qué dicen? ¿En primera o en tercera persona? ¿En qué está narrado? Y lo vimos la clase pasada, los tipos de narradores. Estaba el narrador personaje, o sea, yo mismo cuento, yo soy narrador, pero a la vez yo también soy uno de los personajes, o el narrador en tercera persona, que es el narrador que está como una cámara de filmación, filmando a todos, al personaje A, al B y al C, es el narrador omnisciente. ¿Cuál es el narrador que hay Es en en tercera persona. Ajá, muy bien, maestra, está en tercera persona. Entonces, Ajá. dice, perdón, está en primera persona esto, ¿no? El cuento está en primera persona. Dice, regresé yo a casa, muriéndome yo de sueño. Sí, ajá. Maestra, el espiral, ese cuentito está en primera persona, pero el cuento omnisciente que dice la tercera, que usted entiende, la tercera alternativa, se debe narrar en tercera persona. Ajá, muy bien. Dice Carlos Nicolás, dice igual que usted, que está en primera persona el cuento. Efectivamente. Si yo le hago esta pregunta al estudiante, sí voy a ayudarle a que haya una construcción, haya una identificación del recurso literario que aporta a la construcción del sentido global del texto. Porque si yo le pregunto al estudiante, ¿qué cambiaría en la historia si el autor lo hubiese contado a un narrador omnisciente o un narrador en tercera persona? El estudiante va a regresar al texto y va a decir, ah, este texto sí está contado en primera persona. El que el cuento fantástico esté contado desde primera persona nos hace vivir digamos, desde la perspectiva de este narrador personaje, desde el yo, cómo se sentía él, no solo muriéndose de sueño, sino todo lo que experimentaba desde el momento uno que puso el pie en el primer escalón de esta escalera en caracol o en espiral, y todo lo que él enfrentó al encontrarse con él mismo, ¿no? Y al no saber si soñaban los dos, soñaba uno solo, estaban en un sueño dentro del otro. Entonces,
efectivamente, la letra C es la respuesta correcta. Si es que ustedes le preguntan al estudiante qué cambiaría en la historia, pues cambia muchísimo, porque ya no nos va a contar desde su perspectiva y probablemente el texto fantástico pierda, digamos, algún elemento de riqueza literaria si es que lo contara desde una tercera persona, ¿no? Yo vi cómo este joven llegó al lugar donde vivía y desde el momento en que pisó el primer escalón sintió como si estuviera, ¿qué pasaría si encontrara otro muchacho en su cama? O sea, sí cambiaría el sentido. Sí se entiende por qué es la letra C la respuesta, que es la que ayudaría a que el estudiante regrese sobre el tipo de narrador y cómo contribuye a un cuento fantástico, contarlo desde primera persona, que sería diferente a que lo cuente de tercera persona. ¿Sí se entiende eso? Por favor, confírmeme en el chat. Sí, ya, Carlos, muy bien. ¿Alguien más? Listo, Mirta. Excelente. Entonces, maestros, conmigo ha sido, digamos, una noche de bastante provecho. Voy a dejar de compartir, ¿ya?